Uy, perdonad, estaba aburrido aquí jugando a hacer equilibrios con dos tenedores. Seguro que alguna vez os habéis aburrido en un restaurante y con dos tenedores habéis hecho un juego de equilibrio, algún niño pequeño o alguien para entretenerlo, eso es muy común. Bueno, puede que no hayáis estado nunca en un restaurante o que no hayáis visto nunca dos tenedores o que no hayáis estado lo suficientemente aburridos. Vamos a ver por qué estos dos tenedores son capaces de mantenerse en equilibrio sobre la punta de un palillo. Vamos allá. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a clase. Hoy hablaremos de equilibrios. Equilibrio es una situación estable y estática en el tiempo. ¿Significa eso que sobre un objeto que está en equilibrio no actúan fuerzas? No. Lo que significa es que actúan de tal forma que ese objeto puede estar estático y estable en el tiempo. Vamos a verlo en el ejemplo de nuestros tenedores. Sobre nuestros tenedores, efectivamente, actúan fuerzas. Sobre el tenedor de la izquierda actuará una fuerza que será el peso del tenedor y sobre el tenedor de la derecha actuará otra fuerza que será el peso del otro tenedor. Voy a llamarlo P1 y P2, ¿vale? Las dos fuerzas. ¿Qué más fuerzas interactúan aquí? La otra fuerza que actúa aquí sería la fuerza que hace el palillo hacia arriba para sujetarlos, que sería la normal, ¿vale? Si sumáramos estas tres fuerzas, como el sistema está en equilibrio, la suma de las tres fuerzas tiene que ser 0. El conjunto de fuerzas hace que no haya ningún movimiento. Si recordáis, la primera ley de Newton establecía que cuando en un objeto no actúan fuerzas o la suma de todas ellas es 0, el resultado es que el objeto o queda quieto o queda con movimiento rectilíneo uniforme. Nuestros tenedores estaban quietos porque la suma de estas tres fuerzas es 0. Y esto es porque el sistema está en equilibrio. ¿Y por qué me tengo que creer yo que la suma de esas fuerzas da 0? Porque tú lo digas, porque yo veo dos fuerzas hacia abajo y una fuerza hacia arriba. Hombre, ya tardabas en venir a dar por el... Porque lo diga yo, no. Porque lo dicen las leyes de Newton. Lo que pasa es que la suma de fuerzas no es tan sencillo como dices tú, dos para abajo o una para arriba. No, requieren una descomposición geométrica, unos cálculos trigonométricos y saber sumarlas bien. No es tan fácil como tú dices. Vamos a verlo. Bien, vamos a recordar cómo se sumaban las fuerzas. Si recordáis, las fuerzas son vectores, por lo tanto no puedo sumar directamente sus números. Tengo que sumarlas de una forma geométrica. Hay dos formas de hacer la suma de fuerzas. Una de una forma gráfica y otra de una forma analítica. En estos dos ejemplos vamos a ver las dos formas de sumar vectorialmente fuerzas. Bien, en el primer ejemplo tenemos la fuerza azul, que es esta fuerza de aquí, y la fuerza verde. Podemos ver que vectorialmente la fuerza azul sería 1, 2, 3, 4, 5 negativos, sería menos 5 y latina, y en J, en Y, en el vector Y, sería más 4J, ¿vale? Vectorialmente, este vector azul vendría representado por ese vector. Mientras que la fuerza verde sería 4 y latina más 2J. Vale, ya tenemos identificados los vectores que quiero sumar. ¿Cómo haría la suma analítica? La suma analítica sería sumar los vectores componente por componente. Yo voy a sumar el vector de la fuerza 1 más el vector de la fuerza 2. El vector de la fuerza 1 hemos dicho que era 4i más 2j. Vector 1, este. Más el vector 2, que sería menos 5i más 4j. Para hacer la suma de la fuerza total, habría que sumar componente por componente. 4i menos 5i menos 1i y 2i más 4i más 6j newton. Ya tengo la suma del vector, ya tengo la fuerza total como vector. Si yo quisiera saber cuál es su módulo, pues aplicaría la raíz cuadrada de menos 1, primer término al cuadrado, más segundo término al cuadrado, menos 1 al cuadrado es 1, 6 al cuadrado es 36, pues quedaría que el módulo es raíz de 37 newtons, ¿vale? Eso sería la suma analítica. ¿Cómo hacemos la suma gráfica? Bien, para hacer la suma de forma gráfica, lo que tenemos que hacer es, donde termina una de las fuerzas, donde termina la fuerza azul, yo lanzo una
línea paralela a la otra fuerza, a la fuerza verde, y donde termina la fuerza verde yo lanzo una línea paralela a la fuerza azul. Uno, el punto de aplicación de las dos fuerzas con el punto donde se han unido esas dos líneas trazadas, y esto es la fuerza total resultante, que debe coincidir con lo que acabamos de ver. Vemos que esta fuerza tenía -1 más 6, y esta fuerza total efectivamente es -1i más 6j newton. Las dos formas coinciden, tanto la gráfica como la analítica. Bien, vamos ahora con el segundo ejemplo. Os recomiendo que paréis el vídeo e intentéis hacer este sumatorio de fuerzas, tanto de forma gráfica como de forma analítica. Bueno, espero que hayáis parado el vídeo. Vamos a hacer el sumatorio de fuerzas. Lo primero que vamos a hacer es identificar vectorialmente ambas fuerzas. La fuerza 1, que es la verde, podemos ver que sería 5i latina menos 2j newtons. El vector sería el 5i menos 2j. Mientras que la fuerza azul, la fuerza 2, vendría dada por un vector que sería el 2i latina más 5j newtons. Si hacemos la suma analítica de ambas fuerzas, la fuerza total resultante será fuerza 1 como vector más fuerza 2 como vector. Para hacer esta suma, la fuerza total vendrá dada como el vector de la fuerza 1, que es 5i menos 2j, más el vector de la fuerza 2, que es 2i más 5j. Si hacemos este sumatorio, nos quedaría componente por componente, 5i más 2i, 7i, y menos 2j más 5j más 3j newtons. Esta es la fuerza total resultante. Si yo quiero hacer la suma gráfica, trazaría una paralela desde donde termina la fuerza azul, paralela a la fuerza verde, donde termina la fuerza verde haría una paralela a la fuerza azul, uniría, y esta de aquí sería la fuerza total resultante, que vemos que tiene 7i y 3j. Por último, el módulo de esta fuerza, recordar que el módulo sería la longitud que tiene ese vector rojo, vendría dado como la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 3 al cuadrado. 7 al cuadrado 49, 3 al cuadrado 9, sería la raíz de 58 newtons. Seguro que esto ya lo conocíais y lo dominabais, sabíais sumar tanto vectorialmente como gráficamente fuerzas. Lo que pasa es que es la piedra base de las condiciones de equilibrio. Y antes de empezar a hablar de condiciones de equilibrio, he querido repasar cómo se suman las fuerzas. Pues yo te lo tengo que agradecer porque no me acordaba de nada. Bueno, pues para eso estamos. Básicamente las condiciones de equilibrio son dos. La primera es que el sumatorio de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema tiene que ser 0. La segunda es que el sumatorio de los momentos que actúan sobre el sistema tiene que ser 0. Un momento. ¿Momento? Sí, el sumatorio de momentos también tiene que ser 0. No, si yo lo que te pedía era que te pararas un momento y explicaras lo que es el momento, porque yo no lo entiendo de momento. Ah, sí, hombre, claro. Mirad, cuando un objeto puede girar en torno a un eje, denominamos momento al producto vectorial de la distancia que separa la fuerza del eje por la propia fuerza. Explicarlo así de palabra es más lioso, pero vamos a verlo en un ejemplo. Yo tengo un eje de giro en el cual tengo una barra, ¿vale? Y sobre el extremo de esa barra se hace una fuerza, tal que así, para que la barra, evidentemente, gire en este sentido. Esto podría ser, por ejemplo, una puerta vista desde arriba, o, no sé, o el brazo de un tío vivo que se acciona, ¿vale? Una barra, un eje, y yo aplico una fuerza para que esto gire. Vale, la definición de momento, el momento que aparecería ahí sería R. R es el vector que une el eje de giro con el punto de aplicación de la fuerza, producto vectorial, por F. ¿Vale? Esto lo puedo poner también como R por F por el seno del ángulo que forman R y F, por este ángulo de aquí. A esto lo vamos a denominar alfa.
De manera que cuando la fuerza es perpendicular al eje de giro, el seno de 90 es 1 y el momento es máximo. Si yo empujo una puerta con esta dirección, la puerta girará. Imaginaos que yo esta misma puerta, que también tiene capacidad de giro, la empujara con una fuerza tal que así. Ahí, aunque hay una fuerza y la fuerza no se aplica sobre el eje de giro, sino que se aplica separada del eje de giro, la puerta no va a girar. La puerta no puede girar o la barra no puede girar. ¿Por qué? Porque el ángulo que forman la fuerza, ese ángulo de ahí, el ángulo que forman la fuerza con el vector R, con el vector posición que separa el eje de giro del punto de aplicación de la fuerza, es 180. Al ser 180, el seno de 180 es 0 y aquí no aparece en ningún momento. Bien, habiendo repasado brevemente lo que es un momento de giro, vamos a ver las condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio que se debe dar en un sistema para que esté en equilibrio, valga la redundancia, es que el sumatorio de fuerzas que actúen sobre el sistema sea 0, ¿vale? Que aunque haya muchas fuerzas, cuando yo las sume vectorialmente, el resultado final sea 0. Esa es la primera condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio es que además de que las fuerzas sumen 0, la suma de momentos también tiene que ser 0 para que el sistema no gire sobre sí mismo, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a calcular la suma de momentos? Calcularé cada uno de los momentos multiplicando la fuerza por la distancia al eje de giro por el seno del ángulo. Normalmente los problemas que nos van a salir de equilibrio con la primera condición de equilibrio es suficiente, ¿vale? No va a haber momentos de giro, no hay eje de giro, pero si lo hubiera debería calcular los momentos, sumarlos y ver si sale 0. Si se cumple la primera condición y se cumple la segunda condición, el objeto está en equilibrio. Si solo se cumple la primera condición, si la suma de fuerzas es 0, pero la suma de momentos no es 0, el objeto no se desplaza, pero puede girar, ¿vale? Por lo tanto, no es equilibrio. Se está moviendo y gira sobre sí mismo. Bien, para acabar vamos a ver 4 ejemplos y vamos a intentar deducir si están o no están en equilibrio. Vamos con el primero. El primero es una barra alargada de 2 metros de longitud. En un extremo de ella se aplica una fuerza de 1 newton vertical hacia arriba. Aquí veo evidentemente que el sumatorio de fuerzas no es 0, porque la única fuerza que hay es F1. Si me dicen que son ejemplos teóricos, aquí me tengo que olvidar de la normal y del peso, simplemente aplico la única fuerza que veo, que es F1. Por lo tanto, el sumatorio de fuerzas no es 0, por lo tanto es no equilibrio, no está en equilibrio. Oye, ¿y los momentos? No, si con que no se cumpla la primera condición ya no está en equilibrio, ¿vale? No tengo ni siquiera de calcular el momento. Esta barra no está en equilibrio, se desplazaría hacia arriba. Vamos a ver la segunda. La segunda dice, es una barra también, igual que antes, de 2 metros, tengo una fuerza vertical y hacia arriba de 1 newton, otra fuerza vertical y hacia abajo de 1 newton. Vamos a ver que la sumatoria de fuerzas sí que es 0. Parece que está en condición de equilibrio. Esta sería más 1 newton hacia arriba, esta sería menos 1 newton hacia abajo. Y la suma de momentos. La suma de momentos, yo debería de calcular el momento, en verde, perdón, el momento 1, ¿vale? Y calcular el momento 2. Y sumarlos. Hemos dicho que el momento es el producto entre la fuerza y la longitud que separa la aplicación de la fuerza del eje de giro. Aquí no hay ejes de giro, pero en caso de que lo hubiera, me da igual donde esté el eje de giro, porque la distancia que va a separar a la fuerza del eje de giro va a ser la misma para la flecha verde que para la flecha azul. Por lo tanto, es verdad que va a existir un momento verde y es verdad que va a existir un momento azul, pero van a ser iguales, porque esto, imaginaos que el eje de giro estuviera aquí, pues sería 2, que es la longitud de la barra, por 1, 2. Y este sería 2 por menos 1, menos 2. Por lo tanto, el momento 1 y el momento 2 se van a anular y el sumatorio va a dar 0. Es decir, esto está en equilibrio. ¿Vale? Vamos a pasar a la misma barra, pero esta vez sí que nos marcan dónde está el eje de giro. Tenemos un eje de giro en el centro, la barra sigue teniendo 2 metros. El sumatorio de fuerzas es 0. ¿Por qué es 0 el sumatorio de fuerzas?
porque la verde es más 1 newton hacia arriba y la azul es menos 1 newton hacia abajo. Por lo tanto, cuando llega al sumatorio de fuerzas, cuando yo haga F1 más F2, como son iguales pero de sentido contrario, estas fuerzas, al sumar estas dos fuerzas, me va a dar 0. Se cumple la primera condición de equilibrio, pero el sistema no está en equilibrio, porque cuando yo haga la suma de los momentos, cuando yo calcule el momento verde, el momento 1, y calcule el momento 2, lo sume, el momento 1 vendrá dado por la distancia que hay del eje de giro a la fuerza, por el seno del ángulo que forman. El seno del ángulo que forman es 90 grados. El seno me lo puedo quitar. Seno de 90 es 1. Entonces, este momento será este brazo, 1 metro, por esta fuerza. 1 metro. 1 por 1. ¿Vale? El momento de giro sería 1 newton por metro y la haría girar en este sentido. El otro momento sería este brazo de aquí, que si he considerado mi sistema de coordenadas en medio, tendría una longitud de menos 1, por esta fuerza de aquí, que como va hacia abajo también es menos 1. Al multiplicar esto, me quedaría menos 1 por menos 1, más 1. Este momento de giro, yo lo puedo ver también gráficamente, hace que quiera girar hacia allá. Entonces, este momento de giro que va hacia la izquierda, antihorario, y este momento de giro que va a la derecha, antihorario también, se ayudan. ¿Y qué va a hacer esta barra? Va a girar sobre el eje. Por lo tanto, la suma de momentos es distinta de 0. Esto está en no equilibrio. Se cumple la primera condición, pero no se cumple la segunda condición. ¿Vale? Vamos a ver la siguiente condición, el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tengo dos fuerzas, una que va hacia arriba, la otra que también va hacia arriba, pero están aplicadas en puntos diferentes. Esto, al ver que yo tengo aquí un eje de giro, aunque no me lo digan, aparece una nueva fuerza, porque el eje de giro está anclado. Aquí aparecerá una nueva fuerza hacia abajo que va a compensar las dos fuerzas. Si yo, imaginaos que esto es una cosa que puede girar y la empujo hacia arriba, como está atornillada ahí, el tornillo también va a hacer una fuerza. Va a aparecer una fuerza ahí. La fuerza que haga el tornillo será la que haga falta para compensar estas dos. Por lo tanto, el sumatorio de fuerzas que vendría dado como F1, F2 y la F negra, la F del tornillo, la suma de estas tres sumas, F1 es 1 newton hacia arriba, vale, F2 es 1 newton hacia arriba, vale, tengo dos fuerzas, 2 newtons que tiran hacia arriba, pero es que la negra es como la normal, esa fuerza negra va a hacer lo que sea necesario, mientras no se rompa el tornillo, para compensar esas fuerzas. Por lo tanto, esta fuerza negra sería de menos 2, el sumatorio de fuerzas en este caso es 0 y se cumple la primera condición de equilibrio. Vamos a ver si se cumple la segunda condición de equilibrio. El sumatorio de momentos, vamos a ver si es 0. El primer momento, el momento verde, aquí es vector, esto es vector, vendrá dado como el producto de la fuerza por la distancia por el seno del ángulo que forman. En la distancia hemos dicho que era 1 metro, la fuerza es 1 metro y ya hemos justificado arriba que el ángulo que forman es 90 grados, me puedo quitar la parte del seno, ¿vale? 1 por 1. Perfecto. En la otra, el otro momento sería la fuerza, momento azul, sería la fuerza hacia arriba azul es 1, el brazo de la aplicación de la fuerza a esta distancia sería menos 1, ¿vale? Porque aquí tendríamos en el eje de giro estaría el sistema de referencia, por lo tanto esto de aquí es menos 1, y tendría momento verde, 1 por 1, 1 newton por metro. Momento azul, 1 por menos 1, menos 1 newton por metro. Claro, y falta la fuerza, falta el momento que haga el negro. El momento que haga la fuerza negra va a ser la fuerza que hace el negro, que hemos dicho que era menos 2, porque iba hacia abajo, ¿vale? Pero la distancia que separa la aplicación de la fuerza
por el eje de giro es 0, porque se está aplicando fuerza justo sobre el eje de giro. Es decir, esto no aplica momento. Yo no puedo hacer girar una puerta si empujo en la bisagra. Si la fuerza se empuja justo donde está girando el objeto, allí no puedo hacer un momento. Por lo tanto, tengo momento verde, más 1. Momento azul, menos 1. Momento negro, como si no estuviera. Más 1 menos 1, esto es 0. El sumatorio de momentos es 0. Por lo tanto, esto está en equilibrio. ¿Vale? Y este ejemplo sería muy parecido al que hemos comenzado de los tenedores. Tengo una fuerza a la izquierda, tenedor izquierdo, tengo una fuerza a la derecha, tenedor derecho, hacia abajo, la fuerza que hace el palillo, hacia arriba, hay 3 fuerzas, sumatorio de fuerzas, 0. Habría un momento de giro de un tenedor con respecto al palillo hacia abajo, habría otro momento de giro del otro tenedor con respecto al palillo hacia abajo, pero ambos momentos se compensan y por lo tanto están en condiciones de equilibrio. Bien, con este vídeo he pretendido sentar las bases teóricas de las condiciones de equilibrio, así como repasar algunas de las herramientas que son fundamentales y son la piedra angular para poder aplicar este punto 3 de nuestro tema, que es el equilibrio, como serían la suma vectorial de fuerzas, el concepto de momento y la suma de momentos. Son conceptos que yo ya sé que sabíais, pero por si acaso yo he preferido repasarlos. Ver el vídeo las veces que necesitéis y no os preocupéis porque lo iremos trabajando poquito a poco, haremos ejercicios, surgirán dudas, las resolveremos y avanzaremos. O sea que no os preocupéis. ¿Vale? Mucho ánimo, mucha suerte con el estudio y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!